Ahora estamos grabando. Bueno, arranquemos. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Muchísimas gracias por estar. Estamos hoy reunidos con una convocatoria de la Coalición Mundial por los Bosques, sección Latinoamérica, con motivo del inicio de esta serie de reuniones virtuales previas a la Semana del Clima que gobiernos y Naciones Unidas prevén como preparación al encuentro de agosto de la Semana del Clima Latinoamericano. Están reunidos, según convocatoria de la República Dominicana, decía gobiernos, empresas, academia, sociedad civil, para debatir cómo enfrentar la crisis climática que padecemos a nivel global. Una crisis que desde hace un año y un poco más se expresa especialmente virulenta cuando una pandemia generada posiblemente por el mismo sistema productivo no sostenible que viene destruyendo los ecosistemas, los territorios del planeta entero en los 5 continentes, eh, expone a la población mundial no solamente a esta crisis climática, sino a una sucesión de crisis encimadas que se cargan en general sobre las espaldas de los pueblos. Desde la Coalición Mundial por los Bosques venimos luchando por un cambio en la matriz productiva mundial, en la defensa de los bosques especialmente, pero también de todos los ecosistemas que han permitido la evolución humana y de otras especies de seres vivos desde hace milenios y que se ven especialmente impactadas por esta fase del capitalismo eh, que privilegia la renta sobre cualquier otro interés, sobre todo sobre el interés de la vida y de la posibilidad de la reproducción de la vida, es decir, de las generaciones futuras. Muchísimas gracias a las personas que han aceptado participar de esta conversación y a quienes nos estén escuchando. Quiero presentar a la primera expositora de la noche, a Isis Álvarez, quien es una bióloga colombiana, es la coordinadora de nuestra campaña por la ganadería, contra la ganadería, perdón, no sostenible. Y ella nos va a estar presentando un documento muy nuevo que de hecho hoy se da a conocer a la ciudadanía global sobre justamente la captura corporativa de los espacios del multilateralismo como el que hoy se ha iniciado en la República Dominicana. Isis, estamos contigo, te escuchamos. Gracias, Inés. Buenas tardes, noches a todos y todas. Bueno, ah, como dijo Megan, no puedo compartir mi pantalla. Tengo una presentación. Si Megan me puede habilitar para compartir la pantalla, le agradecería. Bueno, como decía Inés, nosotros estamos lanzando una publicación sobre la captura corporativa. Habla específicamente, acá está, habla específicamente de las 3 cumbres que se vienen. Y ya les presento, listo. Entonces, bueno, la publicación que acabamos de sacar se llama Contagio Corporativo y se trata de cómo el sector privado está capturando los diferentes procesos de la ONU y nos referimos en este caso específicamente a las 3 cumbres, la de alimentación, la de biodiversidad y la de clima. Ay, caray,
cómo sirve. Vale. Em, estas 3 cumbres están programadas para ahorita, para el segundo semestre de 2021. 2021 es un año muy importante precisamente por esto. Las 3 cumbres están programadas, la de sistemas alimentarios más o menos para septiembre-octubre, la de diversidad biológica para octubre y la del clima para noviembre. Hay un problema y es que hasta ahora, por temas de pandemia, el formato que ha habido ha sido principalmente virtual y es posible que estas 3 cumbres para el segundo semestre de este año ya tengan un formato híbrido. Eso quiere decir que los que ya estén vacunados van a poder ir en persona, mientras que los que no, seguramente lo van a hacer en la virtualidad. Ahora, como sabemos, hay problemas de equidad, porque en los países del sur global la vacunación no ha progresado tanto como en los países del norte. Y de todos modos, los espacios virtuales, ya con las reuniones que se han realizado desde el año pasado, han demostrado que cierran demasiado el espacio a la participación de la sociedad civil. Entonces, este representa un problema latente todavía para nosotros. Estas 3 cumbres tienen mucho en común, los temas que tratan. De los muchos temas podríamos hablar, por ejemplo, de cómo la ganadería industrial es uno de los principales motores de la deforestación y de la pérdida de biodiversidad, cómo contribuye el aumento de los gases de efecto invernadero, y cómo las políticas que emergen de cada uno o las propuestas que emergen de cada uno de los resultados de estas cumbres afianzan políticas que financian y que promueven actividades destructivas. Y hace como un círculo vicioso que va otra vez, por ejemplo, a aportar recursos para fortalecer la industria ganadera no sostenible. Esas 3 cumbres tienen más o menos como una agenda corporativa que va a entrar a dominar el sistema completo de la ONU, lo cual se hace demasiado peligroso. La cumbre de sistemas alimentarios ha sido muy controversial, no ha contado con participación de la sociedad civil, principalmente el mecanismo de sociedad civil de la FAO, del Comité de Seguridad Alimentaria, no fue consultado. Fue una reunión, una cumbre que se organizó de un momento para otro y donde el Foro Económico Mundial fue uno de los grandes participantes que se convocaron, y como se ve en la agenda, son actores privados los que la dominan. De hecho, no hubo consulta con el mecanismo de sociedad civil, como lo dije antes, que ha sido de hecho el organismo de representación de pequeños agricultores que ha estado con la FAO desde el 2009, cuando surgió el Comité de Seguridad Alimentaria. También se habla de la captura corporativa o de la filantropía corporativa. Entonces, la filantropía corporativa, por ejemplo, otra de las grandes críticas es que la Alianza para la Revolución Verde, o AGRA, la que fuera su presidenta por muchos años, Agnes Calibata, fue nombrada como la enviada especial para esta cumbre. Eso despertó mucha controversia, fue realmente un escándalo, porque lo que hace, como ya veremos más adelante, no es realmente apoyar las soluciones para la alimentación global, sino todo lo contrario. Toma como un rumbo que va como hacia lo tecnológico y hacia lo corporativo. De hecho, la fundación de Bill Gates y Melinda Gates está ahí metida y tienen unos lazos muy fuertes con AGRA también, y a otra fundación suiza que se llama la Fundación WIS. Cuando hablamos de filantropía corporativa, se habla de cuando, por ejemplo, ya no hay dinero, dineros públicos para invertir, en este caso en la agricultura. Lo que sucede es que encuentran un nicho para poder, ¿qué? Para poder enviar este dinero ya con el motivo de filantropía, pero entonces es una filantropía que espera en retribución ganancias económicas.
que a mi parecer no se debería llamar filantropía, pero bueno. Entonces, como les decía, esto lo que hace es que esta cumbre solamente esté promoviendo más innovaciones tecnológicas, esté promoviendo los organismos genéticamente modificados, las patentes de las semillas, mayor uso de pesticidas, mayor uso de fertilizantes. Y una de las críticas más grandes, que fue de hecho de uno de los reporteros especiales para la alimentación, el anterior, que no había una agenda enfocada en los derechos humanos. Esto fue introducido más adelante, pero no era como y después de mucho escándalo, pero no era el objetivo principal. Entonces, hasta ahora se ve, como lo dije antes, es una mirada comercial hacia los productos agrícolas para exportación. En la cumbre de diversidad biológica, hablamos, por ejemplo, del marco mundial de la diversidad biológica posterior al 2020, también conocido como el Global Biodiversity Framework, que es mucho más débil que la anterior. Por ejemplo, la meta de Aichi número 3, que hablaba sobre los incentivos perversos, que de hecho fue uno de las metas de Aichi que no se cumplieron, las que quedaron más lejos de cumplirse, ahorita han sido casi que totalmente ignoradas y no se pretende como buscar un camino para de hecho continuarlo y poderlo cumplir, sino que ha sido más bien desechado y debilitado. También en ese marco se están ignorando los enfoques basados en los ecosistemas, que de hecho han sido los enfoques en los que se han venido trabajando por 20 años en el Convenio en Diversidad Biológica, y que incluyen y tienen una mirada sobre los derechos de los pueblos originarios, los campesinos, las mujeres, las contribuciones en la conservación, el conocimiento tradicional, y le dan, de hecho, le dan paso a otros conceptos que son bastante dañinos, como seguiremos viendo. Ahorita, todo esto, más o menos el vehículo para llegar a esa captura corporativa, fue la excusa de la participación multipartita, o también conocido como multi-stakeholder participation. Pues resulta que en ese multi-stakeholder venían también los consorcios asociados y los miembros del Foro Económico Mundial y un montón de consorcios empresariales. Entonces ya como que los negocios, el mundo de los negocios se afianza de una forma ahí, y especialmente agarrados del concepto de la pérdida neta nula, que quiere decir que las compensaciones por biodiversidad pueden suceder y que también pueden entrar los mercados de carbono. Las compensaciones por biodiversidad quieren decir que si hay destrucción en un sitio, se pueden compensar en otro, pero pues nosotros claramente sabemos que eso no sucede así, pero pues es una de las falacias con las que se trabaja dentro de este marco. Ya que hay, digamos, estos mecanismos de mercado de biodiversidad y de carbono, se captan numerosos fondos para ONGs grandes, por ejemplo, una de las organizaciones en conservación más grandes y conservación y conservadoras que hay en el mundo y que se fijan mucho en áreas protegidas, han recibido incluso 10 millones cada una de Jeff Bezos, el CEO de Amazon, dentro de esta filantropía corporativa. En la cumbre de cambio climático hay vínculos e influencias muy estrechas con corporaciones que de hecho han financiado las mismas negociaciones de cambio climático y que son los mismos que se oponen a adoptar soluciones reales en contra de la crisis climática, y más bien se oponen a las verdaderas soluciones. Ellos han participado abiertamente en los procesos de negociación de cambio climático. De hecho, Shell salió a ufanarse de su presión e influencia en el artículo número 6 del Acuerdo de París, que de hecho trata de las soluciones basadas en el mercado. También se ha visto como a través de la IETA, que es una asociación de los comerciantes de carbono, como a través de ellos representantes de Shell y de Chevron han podido participar de las negociaciones, y no con 5 o 10 representantes, sino con cientos de delegados. Y lo que buscan es, en este artículo 6, es terminar de introducir estos mercados
pero no como se ha venido haciendo ahora, sino ya a una escala muchísimo más grande, lo que representa un problema pues grave. Ese debate de neto cero o ambición cero está precisamente muy de la mano con eso, porque realmente no busca las reducciones absolutas, sino netas, con esos mecanismos de compensación. E incluso el Programa de Naciones Unidas al Medio Ambiente se ha sumado a muchas de estas iniciativas. También dentro de la cumbre, dentro de las negociaciones de cambio climático hay un apartado sobre la agricultura, que es el programa de Coronivia, donde hay una presencia muy fuerte de Yara, que es una multinacional gigante de pesticidas y fertilizantes, y también la industria, la ganadería industrial también tiene una presencia muy fuerte. Aquí están impulsando lo que es la agricultura climáticamente inteligente, que también tiene mucho que ver con tecnologías que buscan solucionar el problema del cambio climático, pero pues que está lejos de realmente solucionarlo. Por último, para darles un ejemplo breve y para y no darles tanta información para que lean el paper, el artículo, el Fondo Verde del Clima también ha caído, digamos, también en esta trampa. Ellos tienen una combinación en las finanzas, lo que la llaman blended finance, y tienen una ventana para los fondos privados, e incluso para los bancos que han tenido una participación financiando a la industria de los combustibles fósiles. Entonces, como ven, el problema es complicado, son 3 cumbres que atentan contra acuerdos existentes y que establecen las bases del futuro, muy posiblemente, que no están teniendo en cuenta derechos humanos, que no están teniendo en cuenta los acuerdos y la solución, o bueno, los reconocimientos de derechos anteriores, no reconoce los derechos humanos, como se mencionó, no reconoce a los pequeños agricultores, por ejemplo, sino que es una mira total hacia la dominancia corporativa. Para esto hay una necesidad muy fuerte de una articulación para poder oponernos y poder denunciar. Este es el link del artículo. Lo pueden encontrar también en la página de la Global Forest Coalition en español. Todavía no sale en inglés. Vamos a hacer un lanzamiento oficial para el Día de la Biodiversidad, que es el 22 de mayo. Pero pueden acceder a él. Ya les copio de todos modos el link al chat. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isis. Muy claro, contundente. El documento, todos invitados a leer el artículo. En el chat está el enlace para encontrarlo. Y desafiante la realidad que describís. Cuando entramos ayer, hoy, a mirar el programa y a mirar la página del encuentro de Dominicana hoy, la mayor parte de los logos que aparecen de entrada son logos de bancos. El sistema financiero orientando y sosteniendo el debate para nuestro futuro. Realmente desafiante. Bueno, pero para no perder tiempo, le invitamos a la siguiente exposición. La idea de esta reunión era escucharnos entre nosotros algunas experiencias de lo que está sucediendo en Latinoamérica. La primera persona a la que le invitamos es a Bernarda Pessoa. Ella es lideresa del pueblo Com del Bajo Chaco, aquí de Paraguay, que viene resistiendo junto con otras compañeras, la mayoría mujeres, la imposición de una plantación de eucalipto en su territorio. Bernarda, si estás lista, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes para las demás compañeras y a vos también, Inés, en haberme dado esta
participación para poder contar también de lo que está pasando en nuestra comunidad, en nuestra zona, en síntesis, en el Bajo Chaco, que estamos atravesando ante muchísimos problemas, conflictos externos e internos dentro de la comunidad. Y esto para nosotros es nuevo que está sucediendo en nuestra comunidad, porque siempre han ocurrido en Paraguay, pero en el Bajo Chaco aún no, nunca hemos tenido estos tipos de problemas. Es la primera vez que estamos enfrentando este tipo de problema en contra del monocultivo de eucaliptus en nuestra comunidad y en contra también de las grandes empresas transnacionales, aunque ellos dicen que no son transnacionales, pero para nosotros sí, porque nosotros nunca fuimos empresas privadas, nunca fuimos manipulados por empresas privadas, porque siempre nosotros nos basamos como pueblos indígenas, siempre desde la cosmovisión cultural, desde la cosmovisión indígena, que es la vivencia con la conexión de los recursos naturales, nuestra biodiversidad. Y cuando se habla en el Chaco paraguayo, se habla mucho sobre la flora y la fauna. Siempre estamos protegiendo porque sabemos que es nuestra parte de la vivencia. Entonces, este último 3 años que estamos resistiendo dentro de la comunidad en contra del monocultivo de eucaliptus, esta planta es genéticamente modificado y se quiere implantar dentro de nuestra comunidad, con la cual nosotros siempre decimos no al eucaliptus, sí al medio ambiente sano, sí al agua sano. Entonces nosotros no necesitamos estos tipos de proyectos. Y lastimosamente, como había escuchado la compañera, que a veces las instituciones públicas siempre se encargan de que se hagan la realidad estas actividades injustamente en contra de los derechos humanos y en contra también de la población indígena que se basa siempre en lo territorial, tanto alimentación, eh, la vivencia con el monte, con la selva, porque de ellos viene la sabiduría de generación en generación de los pueblos. Entonces, la Fundación Paraguaya en sí implantó dentro de nuestra tierra por 20 hectáreas de eucaliptus, que viene de otra parte esta planta. Y nosotras recién estamos teniendo 8 a 9 años el pozo artesiano que estamos usando ahora, que tiene buen filtro de agua. Es una riqueza para nosotros porque hemos vivido bastante sin eso, sin ese vital líquido que ahora estamos teniendo. Entonces, justamente ahora se quiere implantar dentro de nuestra comunidad y nosotros tenemos celo de los recursos naturales y las plantaciones de eucaliptus traen muchísimos conflictos a nuestra comunidad y en especial a las defensoras ambientales y territoriales, que a mí me atacaron varias veces, hasta me han llegado a amenazar de muerte porque no he permitido de que ingresen en la comunidad. Los reales culpables, los que están haciendo todos estos proyectos, nunca se han mostrado su cara, nunca vienen a hablar con nosotros, solamente usan intermediarios, usan a terceras personas y lo más terrible es que usan a los propios hermanos indígenas
Entonces de ahí empieza el conflicto en contra nuestra por los propios hermanos indígenas, porque creen las falsas promesas que le han prometido estas empresas que quiere plantar dentro de la comunidad esta planta. Ayer tuvimos una mesa de diálogo con la cual fue muy candente con las instituciones públicas porque me han preguntado del por qué a mí no me gusta esta planta, del por qué, o sea, me citan solamente a mí porque yo soy la vocera dentro de las 5 comunidades con las cuales siempre yo he llevado las voces de los demás líderes, porque somos 5 comunidades y con las cuales 3 comunidades estuvieron de acuerdo con este proyecto. Y me preguntaron, ¿por qué no te gusta esta planta? Si hay beneficio, muchísimos beneficios, inclusive el Ministerio de Derechos Étnicos, una representante me preguntó y me dijo que hay muchísimos beneficios. eh, Sí, hay plantaciones de eucalipto, inclusive que ahora ustedes no tienen fuente de trabajo y eso les van a ayudar muchísimo, así me dijo. Y yo le dije que para las empresas transnacionales va a ser un beneficio, pero para la población indígena va a ser un desastre porque va a desarmar todito nuestra biodiversidad y va a llevar todito las aguas que tenemos. ¿Y cómo nosotros vamos a subsistir eso? ¿Cómo podemos decir que nos espera un futuro mejor para nuestros hijos? ¿Dónde se van a poblar nuestros hijos cuando el eucaliptal nos estén acaparando toda nuestra tierra? ¿Dónde se van a poblar y dónde van a cultivar? Entonces, todos estos transines, hasta las instituciones públicas te preguntan, ¿por qué estás defendiendo tu tierra? ¿Por qué no defiende un proyecto que es un futuro muy bueno para tu comunidad, para tu gente? Así te dicen, manipulándote, diciendo que son soluciones a las necesidades de la población indígena. Sin embargo, no piensan que el Chaco es una tierra árida, que el Chaco no tiene montaña, que el Paraguay no tiene mar, solamente río. Ellos no piensan eso, solamente piensan en ganar y ganar dinero. Nunca piensan en cómo vamos a vivir de aquí a 20, a 30 años, a 50 años, cómo vamos a sobrevivir. Entonces, todos estos problemas te preguntan y te dicen, o sea, te enjuician luego del por qué estás defendiendo tu tierra. Ellos no se sienten nada de culpabilidad porque dicen que es una buena oportunidad para la población indígena de trabajar. Y no es un trabajo, es una pérdida de la biodiversidad, es una privatización tanto de derechos humanos porque ya no nos entendemos nosotros como indígenas, que antes nunca había sucedido acá y que ahora estamos desentendiéndonos, demandándonos y los que realmente están haciendo estas actividades no dan la cara. Y cuando se le pregunta a los responsables dicen, es problema cultural, es problema comunitario, no es mi problema. Así están diciendo las responsables que están haciendo estas actividades. Entonces, por esa misma razón, a veces nosotros acudimos varias instituciones aliadas, qué podemos nosotros hacer para salvaguardarnos y salvaguardar a la tierra en donde estamos viviendo. Y mucho más cuando se trata de defensoras ambientales y territoriales porque te tratan muy mal solamente por ser mujer y por ser indígena. Y esas cosas son lo que está pasando, yo creo que no solamente acá en la comunidad mía, sino también está pasando en la región oriental, que es el atropello a territorios indígenas por parte de sojeros
que les expulsan a sus propias comunidades. Entonces, los responsables nunca dan la cara. Siempre dicen, el fiscal dio el orden, el juez dio el orden. Nunca dicen, yo di el orden. Eso jamás han dicho. Solamente le culpan a terceras personas o a segunda escala cuando se dice, ellos se pelean por sí mismas y los indígenas solamente son haraganes, no quieren trabajar. Así son las excusas que ellos usan siempre. Entonces, todo lo que estamos pasando en Paraguay es la culpa tiene la acumulación capital, la culpa está teniendo la, eh, la culpa está teniendo las multinacionales que ingresan a territorios indígenas, campesinas, que dan falsas promesas, que dan soluciones falsas que te dicen que vas a salir de la pobreza, pero me tienes que vender tu tierra. Esas son muy falsas promesas porque ¿cómo es que vas a solucionar vendiendo tu propia tierra? No es la solución eso, es una manipulación y un engaño muy fuerte y peligroso de lo que están llevando en las comunidades. Y ahora en Paraguay se usa mucho la consulta libre previa informada, pero no se hace como dice la ley 1039. Se hace con 2 o 3 personas la consulta y ya se le pone el documento y como si fuese que toda la población indígena está de acuerdo y no es así. No se hace en forma la consulta. Entonces, todos estas barbaridades, estos engaños que las propias instituciones están usando y que a nosotros nos están perjudicando bastante. Por esa misma razón, yo quería compartir con ustedes, queridas compañeras, defensoras, tanto ambientales y territoriales, defensoras de la soberanía alimentaria, que defiende el derecho de los pueblos, especialmente del pueblo de la clase trabajadora, de los pueblos indígenas. Y Bernarda, hay una manipulación grande que desde acá yo estaré cerrando, que eso es lo que quería compartir con ustedes. muchas gracias Bernarda, perdón la interrupción, pero tenemos el tiempo acotado para todas, para todos. Muchísimas gracias, compañera. Le damos la palabra a nuestro siguiente invitado. Él es Darío Solano, nuestro compañero, activo compañero de la coalición, desde República Dominicana, con un testimonio también muy interesante de cómo avanza la producción desaforada, la búsqueda desaforada de riqueza, en este caso a través de la minería. Darío, te escuchamos. Muchas gracias y buena tarde para todos y todas. Voy a querer compartir pantalla, Inés, por favor. Abajo tenés en el botón verde. Sí, lo tengo ahí. ¿Se ve ya? Todavía. Ok, ahora entonces. ¿Quieres compartir tu screen? Yo puedo hacerte co-host. Un momentito. Gracias, Simone. Gracias. Screen. Me está pasando algo aquí que no me quiere. Ah, ok. Ahora sí.
¿Se ve? Yo creo que ahora tienes que poder compartir. Sí, le estoy dando al screen a compartir. No se ve. No se ve todavía. Uf. Mira que lo había probado. Bueno, tengo otra opción. En caso de emergencias tienes que enviarle, si no es demasiado pesado, Darío, por favor, enviámoslo y yo lo puedo compartir. También puedes también, porque hoy he previsto otra situación, puede Inés abrirle a donde dice Montalvo. A Heriberto. Inés también puede compartir. Sí, sí, por favor. Si me dan el... Ahí, Okay, Heriberta. perfecto, Heriberta. perfecto. Bueno, tal como viene planteando, en este momento la República Dominicana atraviesa por un proceso de expansión de la megaminería. Y en este caso que queremos compartir con todo el auditorio es la experiencia frente a la resistencia a la barrigón, que en estos últimos años ha insistido en ampliar, en expandir todo lo que son sus actividades de extracción y exploración minera a nivel del país. Y que en esa misma medida también ha encontrado unos niveles de resistencia a través de las comunidades, de los grupos ambientalistas, los grupos que trabajan todo lo que es la justicia climática y grupos de mujeres. Pero además de eso, también en este universo hay una diversidad de actores en este momento. O sea, la lucha contra la megaminería ha generado un gran nivel de sensibilidad frente a la sociedad dominicana, y ahí nos vamos a encontrar también sectores de la iglesia muy vinculados a comunidades base, pequeños productores, grupos juveniles. En fin, es que en ese mismo proceso ya la visión de resistencia a la megaminería, en este caso a la barri, no solamente se está mirando desde el espacio local de la República Dominicana, sino que también se ha visto la necesidad de articular con los compañeros ambientalistas y de justicia climática desde Haití, tomando en cuenta, ¿no?, que la misma fragilidad de la isla. Y en ese sentido hay alrededor de unos 40 organizaciones dominicanas y haitianas que han concebido crear una coalición que hemos llamado el Foro Binacional contra la Megaminería y la Justicia Climática, y lo fundamental es la lucha contra la expansión de la megaminería, asumiendo todos los daños irreparables que ha creado la megaminería en el país. En este caso, la Barrigol no ha respetado el proceso de pandemia que vive en el país, y justamente en este contexto ha tratado de introducirse en las distintas comunidades a desarrollar exploraciones, y sobre todo un elemento que ha motivado todo lo que es el proceso y ha integrado nuevos elementos es la propuesta de la Barrigol de hacer una presa de cola justamente en un lugar, en una comunidad donde nacen alrededor de 12 ríos, y que pone en peligro incluso todo lo que es el acceso del agua de gran parte del Santo Domingo. O sea, estamos hablando de alrededor de 4 millones de habitantes. Estas demandas y reivindicaciones tienen características diversas por la misma calidad misma de los actores. Está el tema de la defensa territorial, está el tema de la cuenca hídrica, porque justamente donde la barri quiere explorar y extenderse, amenaza el bosque, pero además áreas protegidas donde justamente están las cuencas hidrográficas. Entonces, ahí vamos a encontrarnos con comunidades de base, con juntas de vecinos, los pequeños agricultores y gran parte del sector político de base, que eso justamente es lo que ha generado también una riqueza frente a lo que es la problemática de resistencia a la barri. ¿Cuál ha sido la estrategia de la barri? Justamente tratar de comprar facilidades a través del gobierno. En este momento, una de las situaciones por el problema de la pandemia es que el presupuesto nacional se ha visto con problemas de ingresos de divisas. La Barrigola ha hecho un acuerdo con el Estado Dominicano de adelantar parte de los impuestos que tiene que pagar. O sea, pero además de eso, desde el gobierno dominicano
existe una estrategia de ver en la minería como tal una forma también de recuperación económica. Esa situación incluso ha creado conflicto al interior de la misma cohesión social al interior de la comunidad, porque uno de los elementos que está utilizando la Barrick para llegar a la comunidad es a través de dádivas, de financiamiento de proyectos y tratar de comprarle los territorios, las propiedades a las comunidades. Justamente en esa comunidad donde la Barrick hoy trata de desarrollar la presa de Cola, tiene una grande potencialidad en términos de la producción de cacao, incluso orgánico. Es una comunidad que justamente es una especie de imagen país frente a lo que es la producción orgánica de cacao. Hay un chantaje de la Barrick para la sociedad dominicana, y es que dice que si no le permite la expansión, cerraría la mina. Con esto le está diciendo al país que dejaría de integrar impuestos al erario nacional, pero además de eso también la pérdida de empleo. Eso es parte del chantaje que viene planteando la Barrick. Esta situación justamente empieza a generar también ya nuevas visiones desde el gobierno, del Congreso Nacional a través de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, también se han solidarizado y están directamente vinculadas con las comunidades. ¿Cuál así a grosso modo estas amenazas se extienden que justamente han despertado ese quehacer de la comunidad que, resistiendo independientemente de los temas que tienen que ver con los protocolos sanitarios, las luchas han ido justamente a los territorios, a las calles, porque la embestida que está realizando la Barrick en este momento es muy fuerte. Inclusive en los últimos movimientos que se han desarrollado, ha tenido que intervenir los organismos de seguridad, o sea que también hay una criminalización de las protestas al interior de las comunidades. Pero hay que ver las distintas formas creativas que las mismas comunidades han ido desarrollando para dejar entrever su proceso de resistencia, pero además de eso, de ir proponiendo otros modelos de desarrollo al interior de la comunidad. Hay un aspecto muy importante que hay resistencia a la Barrick que se están desarrollando también hasta por la diáspora dominicana que viven en Europa y en Estados Unidos, que es un elemento de vital importancia. Y en este momento, una de la madurez de ese movimiento es que para el próximo mes se está organizando una gran caravana hacia el Palacio Nacional. O sea, que las comunidades tienen, lo muy importante en este momento, que tienen la gran determinación de el no a la Barrick en función de la defensa del territorio. Y hay ejemplos, quiero compartir con ustedes 3 procesos de resistencia en términos de territorio. Hay una que se da justamente en Cotuí, donde está la sede de Barrick, y esa comunidad se llama Peralvillo, se llama justamente Zambrana, y ahí hay un campamento que tiene alrededor de 3 años. ¿Cuál es la reivindicación que está planteando este campamento? Es la reubicación de alrededor de 600 familias, porque esa familia donde la Barrick está desarrollando los procesos de extracción ha contaminado los ríos, el aire, y por lo tanto ya la situación no le permite sobrevivir en esa condición. O sea, hay mucho efecto en términos de salud. En ese sentido, se vienen desarrollando marchas, esos campamentos que se están instalando, huelgas a nivel territoriales, las vigilias donde participan todo y concierto una serie de actores sociales, y lo más importante, esa movilización que ahora integra una dimensión de carácter no solamente reivindicativa, sino también de cuestionamiento al modelo como tal de desarrollo que quiere impulsar el gobierno, con la excusa, reitero, de la recuperación económica a partir de lo que significa la Barrick Gold en este particular. Ya la Barrick Gold incluso está tratando también de impactar la zona fronteriza a la que se comparte República Dominicana y Haití, en toda esa parte de la cordillera. Y ahora mismo están en fase de exploración y nos damos cuenta porque no se están cumpliendo en el sentido de la consulta previa informada, que aunque aquí no está instituida, sin embargo, todos los proyectos es imprescindible que tengan una licencia social. Todos estos avisos nos damos cuenta a través de espacio pagado en la prensa nacional. O sea, que viene
en este momento una gran embestida de parte de las minerías. Y además de la Barry, hay otras minerías en provincias adyacentes que vienen desarrollando también procesos de exploración. O sea, estamos ante una panorámica de gobierno, o sea, de modelo donde el gobierno ha cifrado su esperanza en todo lo que es los procesos de extractivismo. La próxima imagen, Heriberta. Recientemente, el día 4 de mayo, la Asamblea de la Barry se reunía en Canadá. Alrededor de unas 80 organizaciones de distintos puntos, tanto de América Latina, Europa y Asia, se produjo una comunicación para ser introducida justamente en esa asamblea. O sea que de repente la demanda que se está haciendo desde República Dominicana ya tiene unos impactos de generación de articulaciones y sinergia con organizaciones internacionales. O sea, que lo que se está planteando en este momento es definitivamente de ir fortaleciendo los movimientos sociales sobre la base de impedir la expansión de la megaminería y en término particular de la Barry Gold. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bravo. Darío. Muchas gracias. Muy clara, muy contundente la información que nos has compartido y muy impactante la resistencia del pueblo dominicano a estos avances. Como vamos viendo, los mecanismos son similares en las distintas realidades. La captura y la negociación con los gobiernos, las extorsiones a los pueblos, la manipulación de dirigentes, etc. Gracias, Darío. Tenemos una exposición más, en este caso del compañero Diego Yarzo, del colectivo Viento Sur de Chile, otro miembro también de la Coalición Mundial por los Bosques, y el compañero Diego, que nos va a contar sobre el modelo forestal chileno y los problemas de su impacto sobre los pueblos. Si estás listo, Diego. Sí, hola. Bienvenido, gracias. Gracias. Y saludos a todos y todas que están escuchando y compartiendo sus diferentes voces de resistencia en diferentes territorios. Así que gracias por el contacto y comparto pantalla, ¿no? Ya. Voy a poner pantalla completa. ¿Funciona ahí o no? ¿Sí? Ya. No está Entonces, en pantalla completa, pero se ve muy bien, Diego. Ya, perfecto. Entonces, para empezar, agradecerles de nuevo y contextualizar un poco cómo se gesta el modelo forestal industrial de gran escala que en Chile, saltándonos en la primera parte de ocupación, digamos, colonial de parte de la corona española, pasando a manos de latifundistas chilenos durante la mal llamada pacificación de la Araucanía, donde se despoja más de la mitad del territorio ancestral a su propietario originario y pasa a manos de aristócratas y familias nobles, digamos. Entonces el contexto de propiedad de la tierra o de expropiación de la tierra en Chile es de siglos de antigüedad, y eso plantea un marco favorable para la instauración de un modelo de mercado a nivel forestal que es global en todo el territorio y que tiene
gran impacto en la vida de las personas en los territorios. Entonces, como es sabido en la historia de Chile, se instala con la dictadura militar. En el 73 se instala la CONAF como administradora de los subsidios que se estarían dando a través del decreto ley 701, que es una ley orgánica constitucional que subsidia casi entre el 75 y el 90% del costo de todas las plantaciones y todo lo administrativo de las empresas que en ese tiempo hacían ese trabajo, ¿ya? Y las empresas que privatizaron finalmente las plantaciones y finalmente la producción de celulosa son Arauco y Constitución, a manos del Grupo Angelini, ¿ya? Luego todo eso se deriva en una refocalización a pequeños productores y medianos productores, donde también se incentiva en gran forma a desplazar a los campesinos de sus territorios y convertir sus campos en plantaciones forestales, ¿ya? También siendo subsidiados ellos por el Estado a través de las plántulas y todo eso. Luego hay un avance descontrolado de plantaciones durante la década del 2000, las primeras décadas del 2000, y la más afectada en la región del Biobío, con un total de 49 comunas, digamos, que se ven afectadas en un 30% de su superficie, ¿ya? Esta campaña, este afiche que están viendo ustedes, es parte de una campaña que Colectivo Viento Sur realizó junto a la Global y se lanzó el año 2016, justo cuando se estaba votando acá en Chile promulgar o mantener el decreto ley 701. Bueno, el impacto del modelo forestal es a gran escala. Y cuesta un poco sintetizarlo porque son a diferentes niveles, no solo a nivel material, donde se pueden destacar la contaminación del agua, del aire, la degradación del suelo, el estrés hídrico, la erosión, sino que también a nivel social y cultural, sobre todo donde se están emplazando las plantaciones acá en el territorio, que es el territorio ancestral mapuche, y donde la represión de parte del Estado ha sido siempre de manera violenta, impune y sin mediación, digamos, de parte de ningún organismo. La empresa privada ha tenido todas las facultades de invadir territorio y hacerlo con el amparo y el apoyo militar del mismo ejército y a veces las fuerzas policiales, la mayoría de las veces las fuerzas policiales. Hay algunos aquí antecedentes de los impactos que tiene la industria de la celulosa que están mejor expresados en el documental Plantar Pobreza. El extractivismo tiene el impacto sobre los territorios que se siente, digamos, tanto en las comunidades como en el paisaje. Y eso incluye el paisaje también humano que se da cuando la militarización es una realidad cotidiana para las personas que habitamos aquí el Gualmapu. Para ir avanzando, el contexto también dentro de la misma campaña que planteamos derivó justamente en uno de los incendios más grandes de la historia acá en el territorio, justo el año siguiente, el 2017. Y en realidad la cantidad de bosque nativo que se quemó es considerable, pensando porcentualmente en la cantidad de plantaciones, ¿ya? Esto liberó mucho territorio, de alguna forma algo muy conveniente para la industria forestal también. Liberó mucho territorio que antes no se podía entrar, digamos, por lo tupido del bosque. Y la misma ley que se aplicó en años de dictadura se volvió a aplicar para subsidiar esas plantaciones que hoy día ya están en su segunda cosecha. Todas estas inversiones a gran escala están súpermente relacionadas con la estructura constitucional chilena. Acá es difícil como sintetizarlo
quizás, pero acá en Chile está sumamente arraigado con lo que es la especulación sobre el extractivismo en los territorios chilenos. Las inversiones de la AFP financian, digamos, el extractivismo en Chile a partir de terceros, que es lo que vamos a ver después en la siguiente. Y lo más interesante es que si lo podemos resumir en el sentido de que las personas estamos pagando con nuestras propias jubilaciones el extractivismo sobre nuestros territorios, ¿ya? Y eso es por ley, digamos, gracias a la Constitución que nos dejó el dictador. Y lo más intrigante de esto es quiénes son las personas que manejan estos activos, quiénes son las personas que manejan los excedentes de estas empresas que administran los fondos de pensiones para devolver esos recursos a la inversión privada, sobre todo en lo que es la forestal, y aparece la agencia BlackRock como uno de estos agentes que administra cerca del 70% de los fondos de pensiones acá en Chile, y de los activos del 70% de los fondos de pensiones acá en Chile. Y más encima tiene la facultad de postular a cargos dentro de la Unión Europea como asesores dentro de las comisiones especiales que estarían proporcionando esta visión de sustentabilidad o de economía verde, entre comillas, hacia el futuro dentro de la misma Unión Europea. Entonces, estas serían las agencias que, además de estar financiando con plata de las mismas pensiones, el extractivismo dentro de los mismos territorios, están asegurando el marco legal a nivel internacional para poder ejercer estas prácticas neoliberales, digamos, limpia y abiertamente, digamos. El proyecto MAPA es uno de los ejemplos de estas grandes inversiones que está planteado como uno de los puntos estratégicos dentro de lo que es la inversión de extracción a nivel global, que comprende el TPP-11, donde Chile es un foco exportador, digamos, de materias primas, no solo mineras, sino también forestales en este caso, ¿ya? El proyecto MAPA comprende la ampliación y modernización de la planta de celulosa que está en la región del Biobío, en la zona de Arauco, y tiene la idea de triplicar la producción de celulosa, lo que significa 1,5 millones de toneladas anuales de celulosa de fibra, más una planta de generación, ¿ya? Que es lo que veremos que también acarrea otros discursos que comprometen a las comunidades dentro del marco de lo que comentaban hace un rato como falsas soluciones. El proyecto MAPA tiene el financiamiento a partir de las mismas familias que se enriquecieron desde la expropiación de la dictadura, principalmente del Grupo Angelini, que junto con una de sus filiales de Antar Chile, que son empresas Copec, que son distribuidores de gasolina, tienen sobre el 60%, digamos, del cubierto del financiamiento de este proyecto. Hay hartos detalles aquí sobre el financiamiento. Actualmente estamos trabajando en una campaña de visibilización con gente de otras organizaciones como EPN, la Environmental Paper Network y Banktrack, que tienen un trabajo de seguimiento a las inversiones en términos de los bancos que prestan plata a estas empresas para realizar estos proyectos. El proyecto MAPA también, claramente tiene impacto sobre el territorio y sobre las comunidades que están más o menos sintetizados en esta lámina, para no dejar de lado, digamos, el nivel de
de contextualización territorial que tienen estos proyectos, ¿ya? Que no sean solo cifras, sino que también entender de que aquí estamos frente a una cantidad enorme de impactos que son cuantificables antes incluso de que ocurran. Entonces no podemos, digamos, obviar esa información. Con respecto a lo que hablábamos, con lo que les decía hace un rato, sobre las fuentes de generación que la industria celulosa y forestal está intentando plantear como parte de su sostenibilidad en los marcos financieros de Naciones Unidas. Perdón, ¿se ve ahí? Sí. ¿Sí o no? Ya. Existe una alta especulación, ¿sí? Se ve. Ya, perfecto. Existe una alta especulación con respecto a la industria de generación de energía a través de biomasa. De hecho, es una de las llamadas falsas soluciones que vienen aquí a la región a instalar un discurso de sustentabilidad para esta industria forestal, en el sentido de que las plantas de celulosa estarían produciendo su propia energía y aparte estarían inyectando excedentes de energía a la red interconectada. Esto ha generado igual una especulación de mercado que ha dado altos movimientos con respecto a esto, y los principales propulsores de este nuevo mercado de insumo para la bioenergía es CONAF, que es justamente la corporación que se funda en plena dictadura para administrar los bosques. Que estaría, digamos, subsidiando también la recolección y de rastrojo forestal para su posterior utilización como combustible de biomasa. Esto es dentro del marco de cómo se instala, se emplazan, digamos, la celulosa dentro del territorio aquí en Valdivia. Este es otro, perdón, disculpa, otro tema. Ahora, digamos, en otro territorio en Chile, donde Arauco también tiene instalaciones de celulosa. Esto es en Valdivia, aquí desde donde les estoy hablando, donde tenemos el caso de la celulosa Arauco y la planta de celulosa Celco, que es famosa por el caso de haber contaminado el río Cruce y haber dado muerte a una buena cantidad de ejemplares de cisne negro. En Valdivia se ha dado una alta especulación también sobre mercados de carbono y conservación privada. Valdivia es una ciudad altamente turística, donde hay hartos predios privados para la conservación que ofrecen servicios turísticos, digamos, de primer nivel y todo eso, donde se pactan, digamos, convenios de conservación con empresas para hacer pago de bonos de carbono a empresas y países que lo requieran. Diego, si pudieras ir redondeando, te vamos a agradecer. Gracias. Me quedan 3 cosas solamente que decir. Más allá del contexto, solamente decir que actualmente estamos bajo un asedio internacional donde el Banco Mundial nos pone a Chile como un modelo o un ejemplo a seguir dentro de lo que es la industria forestal a nivel mundial. Por lo tanto, muchas de las políticas que ya están instaladas acá en Chile se están replicando en países como Brasil, Colombia. Hemos visto en otras reuniones este caso. Y existe también comisiones especializadas que están planteando a Chile como un posible exportador de maderas de alta tecnología y celulosa de alta tecnología. Entonces hay un alto interés por activar la industria forestal más aún todavía.
Sin embargo, nosotros igual estamos revisando alternativas, tanto colectivas como dentro de la academia, que dan cuenta de las contras que se pueden hacer, y también encuentros que hemos organizado en el marco de la misma campaña. Así que muchas gracias igual por escucharnos y aguante y todos los territorios. Hola, muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a todos los participantes. Teníamos una exposición más a cargo de Fernando Cabaleiro de la República Argentina, que nos iba a hablar de temas de biocombustibles, y no se hizo presente, a pesar de que hace unas horas nos confirmó su presencia. Así que, bueno, pedimos disculpas por su ausencia, no sabemos qué le pasó, aunque en estos tiempos estas ausencias repentinas nunca son buenas noticias. Así que ojalá que Fernando se encuentre bien. Ofrecemos a todos los participantes, si quisieran hacer comentarios, preguntas, está disponible el chat, o si me piden participación levantando la mano, haciendo una señal, dando un grito o de alguna manera. Mientras tanto, veo que no hay ninguna urgencia. Le invitamos entonces a Simone Lovera, nuestra directora ejecutiva de la coalición. Yo sí quiero hacer una pregunta a Simone, y quisiera hacértela a vos, ya que vas a ser nuestra última expositora. No he escuchado de parte de los expositores referencias concretas a algo que a mí me sorprende, y es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo es que durante esta pandemia los pueblos del mundo estamos consternados administrando la pobreza, la enfermedad y la muerte de nuestros seres queridos, mirando estupefactos que no podemos cruzar las fronteras, que no podemos visitar a nuestros familiares, que no conseguimos insumos fundamentales para la vida, que hay países donde las escaseces de insumos médicos, de alimentos, en nuestro caso de Paraguay, por ejemplo, algo que me consta, no tenemos semillas, nos enfrentamos a situaciones críticas de falta de disponibilidad de alimentos, y vemos que las empresas avanzan como si el mundo fuera de hecho de ellos, y los gobiernos a su servicio. ¿Cómo enfrentamos esto? En la primera exposición Isis nos decía, bueno, la organización es la clave. Y a mí me queda esa reflexión, esa pregunta para hacerte, Simone. Y bueno, si te parece bien, habilitamos el micrófono y te escuchamos redondear una reflexión sobre todo este panorama. Muchísimas gracias, Inés. Muy interesante todas las exposiciones, mucha inspiración también escuchar de todas las luchas, tanto de nivel local como la lucha de Bernarda en su comunidad como nacional, como la lucha de nuestras compañeras en República Dominicana. Yo creo que las exposiciones y voy a tratar de incorporar una respuesta a tu pregunta en estas palabras, ¿no? Yo creo que sí, muestra muy claramente las amenazas de las corporaciones, más que nada corporaciones grandes, pero también a veces corporaciones pequeñas. También hay pequeñas plantaciones de eucalipto que pueden causar muchísimos daños en las comunidades. Más que nada también a las tierras de mujeres. Y muchas veces en las grandes campañas nos dirigimos a las corporaciones y tratamos de dar una imagen mal a la corporación. Decimos, estas son las corporaciones malas.
Pero si hablamos de las corporaciones malas, como Monsanto, Shell, etc., también sugerimos que hay corporaciones buenas. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta, y yo hice un poco de investigación sobre esto, que no es la corporación individual lo que es el problema, ni es el persona que trabaja para esa corporación. De verdad, yo creo que mucha gente aquí en el seminario tienen parientes, compañeros que trabajan para corporaciones, incluso corporaciones a veces malas, donde sabemos que tienen impactos. Pero no son la gente que son el problema, son la estructura institucional que es la corporación y los incentivos perversos, las motivaciones perversas que dan estas estructuras. Muchas veces se encuentra en reuniones internacionales gente que trabaja para los departamentos ambientales de corporaciones grandes, incluso Shell, Bayer mencionaron. Y sabes que a veces estas personas son bastante amables porque luchan mucho dentro de su institución y pelean. Incluso pelean a veces con sus propios jefes para mejorar las cosas, para mejorar los impactos de su corporación. Pero el problema es si pelean demasiado con su propio jefe, van a perder su empleo en peor caso o de todos modos el chance de una promoción. Van a perder su popularidad adentro, van a perder su chance de mejor ingreso. Y hasta cuando el jefe pelea demasiado con los accionistas de la corporación, hasta él o ella, muchas veces él en este mundo, puede perder su empleo. Entonces puede ser que tienen algunas intenciones, pero los incentivos que tiene esta gente son negativos, porque los incentivos son siempre comerciales. Al fin tiene que ganar plata. Este es el objetivo principal de una corporación, es que toda la maquinaria, toda la institución tiene que ser dirigida hasta ganar plata. Y yo creo que Bernardo lo dijo muy bien en su presentación, solo piensan en dinero, no piensan en el futuro. Y eso es como estas corporaciones funcionan, como corporación. Entonces es la institución que está mal, y no esa corporación buena y esa corporación mala. Buena y esa corporación mala. Y listo, después estas corporaciones influencian a la política pública. Y de manera es chocante. De verdad, porque si instituciones públicas, como en República Dominicana, reciben $45 millones como de una empresa como Barrick Gold, hay un gran incentivo para el gobierno de ser un poquitito flojo en la implementación de las leyes ambientales y sociales. Y de asegurar sí o sí que esos aliados corporativos tienen muchas ganancias. Porque lo más ganancias que tienen, los más fondos van a fluir en el Estado. Yo creo que en Chile es muy claro que sí, se ve allá un círculo, que de un lado el sector forestal e industrial tiene muchísima influencia sobre el gobierno, y al otro lado, a través del Fondo AFP y muchos otros canales, estas industrias también financian al gobierno. El gobierno es más y más dependiente de estos fondos. De verdad, voy a poner el enlace en el chat, pero nosotros publicamos un informe sobre este tipo de tendencia, este tipo de círculo vicioso el enero pasado. Aquí se puede ver, y vimos que en tantos países por todos lados del mundo hay este círculo vicioso en que las corporaciones financian a las instituciones públicas y después las instituciones públicas financian a través de subsidios o promueven la industria. Y sí, los subsidios son el problema grandote en todo el mundo, ¿no? Muchos de los problemas que vemos de verdad son literalmente financiados por gobiernos. Este mes había el cumbre de Biden, se ve allá también sobre el cambio climático. Allá también se pudo ver cómo se están promoviendo estos enlaces muy fuertes entre las corporaciones y las instituciones públicas.
Por ejemplo, había una nueva iniciativa para movilizar fondos para bosques. Era una iniciativa de los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra y Noruega. Pero el objetivo de esta iniciativa era movilizar fondos privados para proyectos forestales públicos. Entonces, esto causa más dependencia de estas instituciones públicas a este tipo de fondos privados. Y el argumento siempre de este tipo de iniciativas es que necesitamos muchos fondos para conservación de bosques, pero en realidad, la gran parte de los fondos públicos se usa para destruir bosques y para destruir el planeta. 4 a 6 trillones de dólares cada año gastan los gobiernos en subsidios para destruir el planeta. Y después nos dicen que necesita fondos para conservación. De verdad, si sacamos toda la plata, estamos mucho mejor. Y este también pasó justamente para dar una pequeña respuesta a la pregunta de Inés. Yo creo que es muy interesante si otros participantes pueden reflexionar en esto también. Pero esto pasó justamente en estos tiempos con los fondos post-COVID. En todos los países se ven cómo los gobiernos hicieron una gran prioridad en rescatar las corporaciones. Y yo originalmente soy de Europa, de Holanda, allá era un escándalo. Tanta plata invirtió el gobierno en rescatar corporaciones como KLM, el gran aerolínea holandesa. Miles de millones estamos hablando, 6.000 millones. Para una corporación para el subsidio en tiempos de COVID, para que por favor, una industria de aviación que causa muchísimas emisiones, no se quebra en tiempos de COVID. Y la pequeña gente recibían casi nada. Los pequeños negocios casi no recibían nada. Se financiaban. Entonces sí, ¿por qué estas corporaciones sobrevivieron en el tiempo de COVID? Porque tenían estos enlaces con los gobiernos y primero los gobiernos aseguraron que no soportaran los subsidios. Y además que en esos terribles, difíciles tiempos no tenían más impuestos. Como la semana pasada y aquí en Paraguay, el presidente mismo paró una iniciativa para tener un impuesto a la soja, cuando la soja hizo más ganancias que nunca, por causas del clima, pero también causas de COVID y los mercados, las influencias de mercados en el COVID. Hizo más ganancias que nunca y el Estado no tiene finanzas para financiar a un buen sistema de salud. La gente está literalmente muriendo en la calle porque dice que no hay bastantes médicos, no hay bastantes hospitales, no hay bastantes servicios de salud. Pero cuando hay tal oportunidad de ganar plata, el presidente mismo le paró inmediatamente, como no, esto no vamos a hacer. Entonces sí, este es el círculo. Entonces yo creo que le agradezco muchísimo a todos los expositores por la información, pero también los ejemplos de las campañas de resistencia, porque yo creo que esto también muestra que la resistencia contra un Barrick Gold, contra el eucalipto, esto funciona al nivel local, nacional, internacional. Y tenemos que tener la solidaridad y los grandes enlaces entre estas formas de resistencia para asegurar que podemos defendernos, más que nada, entre este tipo de violaciones de derechos humanos que pasan de verdad tanto en Paraguay como Bernardo mencionó, pero también en República Dominicana, ¿no? La situación es súper peligrosa. Pero además yo creo que las campañas también tienen que denunciar muy fuertemente todos estos enlaces entre gobiernos y corporaciones, porque nunca vamos a poder parar estas corporaciones si los gobiernos mismos están apoyándoles, incluso con trillones de subsidios. Entonces tenemos que parar iniciativas donde las instituciones públicas se vuelven dependientes en los fondos privados. Y estas son muchas asociaciones privadas, públicos también, en otras formas de financiar a proyectos públicos con fondos privados. Y más que nada en el área del cambio climático es súper preocupante como, por ejemplo, el Fondo de Clima Verde. Ahora se puso en un gran subsidio para las grandes corporaciones porque es parcialmente financiada por las corporaciones. Este es un instrumento en las manos de corporaciones nomás y tenemos que denunciar este fondo lo más fuerte posible. Le dejo aquí porque creo que es interesante si otros participantes también pueden reflexionar un poco a todo lo que la gente ha dicho. Gracias.
Muchísimas gracias, Simone. Muy clara y contundente tu intervención. Es sorprendente cómo los humanos estamos teniendo dificultades para frenar la lógica política que sostiene la lógica del capital, que sostiene y ampara y vuelve a financiar a través de estos subsidios, incentivos de diversas formas. A todos los participantes está abierto el debate. Si alguna persona, algún persona quiere. Bueno. Inés. Señor Darío, tenés la palabra. Sí, así brevemente, yo pienso que también y la Global puede facilitar ese proceso. Frente a las corporaciones es urgente, en el caso de América Latina y el Caribe, poder construir alianzas con movimientos sociales de países del norte, porque es imprescindible de que estos inversionistas en Europa y en Estados Unidos también tengan una presión de sus mismas comunidades. De repente hay momentos que nos encontramos un tanto como de espalda, que no hay los niveles de información para construir justamente esas alianzas. En el caso de la minería, uno puede ver que hay un mapa de conflictos mineros en América Latina y el Caribe, pero también de repente no hay esa coordinación, esa posibilidad de presión social a nivel global, sobre todo justamente con en esos países donde se concentran esas inversiones. Por lo tanto, pienso que habría que ver la posibilidad de construir también nuevas alianzas, porque en el mismo norte también podemos encontrar ese sur. Es así como ir creando también nuevas sinergias para justamente el neoliberalismo poderlo derrotar también en todos los espacios. Gracias. Muchas gracias, Darío. Sí, vamos tejiendo alianzas. En ese sentido, yo quiero agradecer muy especialmente en este tiempo de tanta saturación de actividades en las redes, de tanta saturación de Zoom, de Meet y compañía, la participación de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar. Sigue abierto el micrófono. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Simone. Solo sugería en reacción también de lo que menciona Darío, si ISIS quiere decir algo sobre las campañas en que, sí, nuestra campaña de ganadería está involucrada en este momento para, sí, trabajar con grupos en el norte justamente para ver cómo se puede sacar las inversiones en el sector de ganadería insostenible, ¿no? El Divestment Campaign. Sí, gracias, Simón. Pues en realidad es más de un esfuerzo y es un momento muy importante porque los esfuerzos ahorita como que se están juntando, como que lo que ha creado la pandemia, lo que ha creado como el desorden, el estallido social en tantos países, especialmente en Latinoamérica, lo que está haciendo es juntarnos. Hay dos coaliciones principales que quisiera nombrar. Una es sobre es una coalición de organizaciones de sociedad civil que se oponen a la cumbre de sistemas alimentarios. Esta iniciativa empezó desde el año pasado cuando hicieron una carta para oponerse al nombramiento de Agnes Kalibata, la enviada especial para la cumbre, que era la que hablaba de la revolución, revolución verde. En estos espacios hemos intentado convocar más organizaciones. La idea es traer más y más organizaciones del sur global. Es importante participar, es importante unirse. No son llamadas muy seguidas.
es de vez en cuando, pero pienso que es muy importante al menos saber lo que está pasando y al menos hacer presencia en las llamadas regionales. Se ha dividido ahorita a nivel regional, pero también hay llamadas globales, tienen traducción y se está preparando una precumbre ahorita para julio, donde la idea es tener las voces del sur global que precisamente hablen de los asuntos que se viven, de lo que se vive en territorio, ¿no? Como lo que acabamos de ver, y ya ante un público de más de 300 personas. Entonces, también yo sé que son muchas cosas, pero pues es importante ponerle atención a estas iniciativas que van cogiendo más y más fuerza y poder unirse desde el principio para poder también traer nuestros puntos en las agendas. Ahora tenemos una campaña con otras organizaciones, la mayoría del norte global, sobre divestment, que vendría a ser como redirección o desinversión en la ganadería industrial. Esa campaña también hemos invitado a varias organizaciones. Lamentablemente, no sé si por la complejidad del tema o por el interés también que hay, es un tema de interés más para las organizaciones del norte y busca que los bancos de desarrollo dejen de invertir en la ganadería industrial, sí, en diferentes países. Y esa campaña está creciendo. Es una campaña que también hace poco tuvimos también un webinar. Y bueno, y ya nos estamos juntando, digamos, conociéndonos las organizaciones, a ver quién ha trabajado en qué y como rellenando los espacios para pues tener una campaña bien constituida y poder cubrir los diferentes espacios para lograr el objetivo que es detener la financiación a la ganadería industrial. Y pues es en buen camino también. Los que estén interesados me pueden contactar. Ya pongo mi correo en el chat. Bueno, y también me pueden contactar si les interesa juntarse al grupo de sociedad civil que está en las actividades que se organizan para oponerse a la cumbre alimentaria de la FAO. Muchísimas gracias, Isis. Ya que estamos hablando de redes y de alianzas y de la necesidad de fortalecer nuestros encuentros, quiero invitar a Eduardo como coordinador de la plataforma latinoamericana de justicia latinoamericana y del Caribe por la justicia climática. Si nos puedes comentar, Eduardo, brevemente sobre esta iniciativa y bueno, la gente de otros grupos y organizaciones que estén presentes a lo mejor estén interesados en acompañarnos. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches ya, por lo menos acá en Chile. Estamos, bueno, felices de poder verles. Yo no quería, bueno, la verdad es que no tenía pensado hablar, digamos, pero ya que me lo pidieron, quiero empezar rindiendo un pequeño homenaje a un querido amigo que partió hace pocos días, que nos dejó, el querido Papo Elías, de Sobrevivencia, Paraguay. Quiero, no sé, quería hacerle un pequeño homenaje, dedicar quizás este encuentro que estamos teniendo, ¿no es cierto?, a su memoria, ¿ya? Por lo mucho que nos dio, más allá de sus conocimientos y de sus luchas, su calidad humana, su cariño, y que es parte fundamental, ¿no es cierto?, de las luchadoras y los luchadores, el cariño y el amor con que trabajamos y la amistad que nos brindó a todos y todas quienes pudimos conocerlo. Unos más que otros. Yo no tuve la suerte de estar tan cerca de él, pero me bastaron unas pocas reuniones, unas pocas encuentros internacionales para poder apreciar su
su calidad humana. Así que eso en primer lugar. Bueno, la Plataforma Latinoamericana y el Caribe por la Justicia Climática es un engendro de la pandemia. Es una articulación que ha surgido, digamos, absolutamente, completamente durante la pandemia. La verdad es que en nuestras mentes, en las mentes de muchos de las luchadoras y luchadores por la justicia climática, por la justicia ambiental en América Latina, ya veníamos sintiendo hace unos años atrás que las luchas frente a esta crisis global que es el cambio climático, y que el cambio climático es una de las facetas de la crisis global que vive nuestro planeta y la humanidad entera, no es la única, ¿ya? Entonces veíamos, digamos, que se necesitaba un espacio fraterno, latinoamericano, de las organizaciones que trabajamos más desde una perspectiva de los territorios, más desde la perspectiva de la justicia, que sí queremos que haya acuerdos internacionales más relevantes, pero que creemos que tienen que ser más coherentes con lo que está ocurriendo en los territorios, en los países, con las políticas públicas más en los países. Y veíamos que hace mucho tiempo tanto las negociaciones internacionales como incluso el activismo internacional por justicia climática estaba muy desconectado de las luchas territoriales, y veíamos que para que ese mismo activismo internacional a nivel de las negociaciones tenga más efecto, es necesario vincularlo con las luchas territoriales. Y bueno, eso lo fuimos trabajando durante el año pasado, muchas organizaciones, trabajamos un documento fundacional, y esto derivó, digamos, en la fundación de la plataforma en agosto del 2020, después de haber trabajado un documento fundacional, reitero, y en un conjunto de organizaciones que somos como las iniciales, y que es una treintena de organizaciones. No somos muchas todavía, pero esperamos ir creciendo de manera cualitativa primero y después de manera más cuantitativa. Nos ha interesado mucho tener mucha coherencia en lo político para poder tener mayor fuerza en el futuro. Y bueno, la invitación entonces es a las organizaciones y a las personas también que no hacen parte de la plataforma hoy día, a que se acerquen a ella. Es un espacio anticapitalista, es un espacio por la justicia climática, pero desde la perspectiva de las luchas territoriales, y que busca incidir en políticas públicas a todo nivel, no solamente a nivel de las negociaciones internacionales. Y bueno, durante la Semana del Clima acabamos de sacar una declaración pública frente a la Semana del Clima que se está desarrollando desde el día de hoy en República Dominicana, una declaración que esperamos la puedan encontrar, la puedan leer por ahí. Después podemos dejar en el chat, si quieren, un enlace, digamos, a esa declaración. Hay un video también con un extracto de la declaración que quedó muy bonito, ¿ya? Y bueno, mañana vamos a estar participando en el encuentro que Heriberta precisamente está ahí en su pantalla, digamos, mostrando. Es un foro sobre justicia climática en República Dominicana, que estamos invitados como plataforma, como convocadores también, gracias a la presencia de Darío, digamos, que ha sido nuestro fiel representante en República Dominicana, ¿ya? Y bueno, trabajando hacia el futuro por la justicia climática desde los territorios. Eso, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por presentarnos la plataforma, y en lo personal, muchísimas gracias también por traernos la memoria de nuestro querido Papo, Elías Díaz Peña, querido amigo de todos nosotros, un hombre que supo sembrar su conocimiento, su solidaridad, pero fundamentalmente su esperanza en que la transformación de este mundo tan injusto es posible.
Quiero dar una última oportunidad a las compañeras, compañeros presentes. Si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, alguna última reflexión. No veo manos levantadas, así que agradecemos una vez más la participación de todas, de todos. Les invitamos a mostrarnos, a habilitar sus cámaras, los que puedan, los que quieran, para tomarnos una foto final de la actividad. Si quieren hacerlo, por supuesto, siéntanse completamente libres. Yo voy a tomar desde aquí una fotito. Sí, miren, Diego está con... Bien. Muchísimas gracias a todos y transmitir una vez más que sí, que es posible cambiar la realidad, que más temprano que tarde venceremos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Inés. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao, Raulí, chao. Chao, compas. Cuídense. Chao.